Momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 31 del tiempo ordinario. Lectura del libro del Deuteronomio. Moisés habló al pueblo diciendo: Teme al Señor tu Dios, tú, tus hijos y nietos, y observa todos sus mandatos y preceptos que yo te mando todos los días de tu vida, a fin de que se prolonguen tus días. Escucha pues, Israel, y esmérate en practicarlos, a fin de que te vaya bien y te multipliques, como te prometió el Señor, Dios de tus padres, en la tierra que emana leche y miel. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor es uno solo. Amarás pues al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón. Palabra de Dios. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, Señor, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Dios mío, peña mía, refugio mío, escudo mío, mi fuerza salvadora, mi baluarte. Invoco al Señor de mi alabanza y quedo libre de mis enemigos. Viva el Señor, bendita sea mi roca, sea ensalzado mi Dios y Salvador. Tú diste gran victoria a tu Rey, tuviste misericordia de tu ungido. Lectura de la carta a los Hebreos. Hermanos, ha habido multitud de sacerdotes de la anterior alianza, porque la muerte les impedía permanecer. En cambio Jesús, como permanece para siempre, tiene el sacerdocio que no pasa. De ahí que puede salvar definitivamente a los que se acercan a Dios por medio de él, pues vive siempre para interceder a favor de ellos. Y tal convenía que fuese nuestro sumo sacerdote, santo, inocente, sin mancha, separado de los pecadores y encumbrado sobre el cielo. Él no necesita ofrecer sacrificios cada día como los sumos sacerdotes, que ofrecían primero por los propios pecados, después por los del pueblo, porque lo hizo de una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. En efecto, la ley hace sumos sacerdotes a hombres llenos de debilidades. En cambio, la palabra del juramento, posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, un escriba se acercó a Jesús y le preguntó: ¿Qué mandamiento es el primero de todos? Respondió Jesús: El primero es: escucha, Israel. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todo tu ser. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: Muy bien, maestro, sin duda tienes razón cuando dices que el Señor es uno solo y no hay otro fuera de él, y que amarlo con todo el corazón, con todo el entendimiento y con todo el ser, y amar al prójimo como a uno mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había respondido sensatamente, le dijo: No estás lejos del reino de Dios. Y nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en este recorrido evangelizador que hemos ido realizando, escuchando la palabra del Señor, en orden a ponerla por obra, ha sido muy aleccionador escuchar a San Marcos. Y en el Evangelio de San Marcos, Jesús anunciando el misterio de su pasión. 3 anuncios. Qué lindo llegar a este momento crucial en donde la palabra de Dios nos pone frente a la realidad, en donde la palabra de Dios nos pone frente a la realidad del amor.
el amor a Dios y el amor al prójimo. Pues vamos a hablar hoy precisamente de ese primer mandamiento que es el fundamental, el más importante de todos, y junto a ese mandamiento uno semejante al primero, amar al prójimo. En el Evangelio de San Marcos que hemos leído, un escriba se acerca a Jesús, y aquí llama la atención que este escriba se acerca no para ponerlo a prueba como han hecho otros escribas, sino que se entabla un diálogo desde el respeto, la reverencia, desde el amor. Aquí ya hay como esa dosis de amor tan importante que debe brotar en los seres humanos. Y aquel escriba pregunta, ¿qué mandamiento es el primero de todos? Jesús responde, conociendo como conocía la Torá, conociendo como conocía el Decálogo, responde a partir de una realidad concreta. Habla del Shema. El primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Evoca las palabras del libro del Deuteronomio que escuchamos en la primera lectura, en donde se nos plantea que hemos sido creados por la fuerza del amor de Dios. Y por lo mismo estamos llamados a honrar, a alabar y bendecir a ese único Dios. Y eso exige no elaborar ni hacer ídolos. Esos ídolos que nos construimos en el mundo, pero que finalmente nos apartan del amor de Dios. Es reconocer que el Señor es uno, Él es el único. Él no viene a compartir su presencia entre nosotros con los ídolos. No, no es un ídolo más, es el único, es el único, es el primero. Y luego Jesús pone de manifiesto un segundo mandamiento semejante al primero, también basado en el amor. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Y al final el Señor aplaude la actitud de aquel escriba diciéndole, no estás lejos del reino de Dios. Queridos hermanos, a partir de esta palabra quisiera pensar en que podemos marcar un camino con 3 palabras que pueden fortalecer nuestra vida cristiana. La primera, escuchar; la segunda, amar; y la tercera, servir. Cuando pienso en ese primer verbo, escuchar, ahora que hablamos de sinodalidad, decimos que es necesario escuchar para discernir. Entonces podríamos decir, escuchar la palabra de Dios para hacer la voluntad de Dios. Si yo no escucho esa palabra de Dios, es muy difícil que entienda qué es lo que el Señor quiere de mí. Es muy difícil que yo haga una lectura de los signos de los tiempos y pueda corresponder a la llamada del Señor. Escuchar para hacer la voluntad de Dios. Escuchar para vivir, para cumplir los mandamientos, porque al cumplir los mandamientos nuestra vida se fortalece, la comunidad madura, la comunidad crece. En esa observancia de los mandamientos está precisamente la capacidad de vivir una adhesión profunda al Señor. Escuchar para cumplir los mandamientos y escuchar para decidir, fundamental, porque cuando yo he entendido la palabra de Dios, cuando me he sumergido en lo que el Señor quiere de mí, en lo que el Señor quiere de mi comunidad, en lo que el Señor habla para lo que estamos viviendo en momentos históricos, pues todo eso me lleva a entender que Jesús es el Señor de los acontecimientos y por lo tanto tengo que tomar decisiones. Decisiones que pueden cambiar mi vida, que puede cambiar mi historia. Creo que uno de los problemas a los que nos enfrentamos hoy es la dificultad para tomar decisiones. Y frente a la toma de decisiones nos podemos equivocar muchísimas veces, pues cuando estamos inmersos en esta palabra de Dios, cuando permitimos que esta palabra se convierta en alimento espiritual para nuestra vida, podemos ya tener unas herramientas y unos medios espirituales maravillosos y poder así tomar decisiones de la mano de Dios. Así que escuchar, como el pueblo de Israel estaba invitado a escuchar esa palabra y cada vez que el pueblo escuchaba a Moisés,
siempre terminaba respondiendo, haremos lo que dice el Señor, aunque después el pueblo de Israel le jugaba sucio a Dios, porque hacía lo que el Señor reprobaba, porque hacía todo lo contrario a lo que el Señor mandaba. En el libro del Deuteronomio, también Moisés le dice al pueblo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y fíjense lo que dice al final, estas palabras que yo te mando hoy estarán en tu corazón, estarán en tu corazón. La segunda palabra sobre la cual podemos marcar esta ruta de vida cristiana es amar, es el verbo amar. Quizás es muy fácil conjugar el verbo amar, pero ¿qué significa amar? El amor del que habla hoy esta palabra no necesariamente podemos entenderlo como el amor filial, aunque es importante ese amor filial, el amor de hijos para reconocer esa paternidad de Dios. Claro, es importante ese amor filial, pero el amor del que se habla aquí es un amor oblativo. Es un amor oblativo que exige la donación de la propia vida. Todo lo que yo tengo aquí dentro, la inspiración del amor de Dios, la fuerza de ese amor de Dios, que me la da precisamente la adhesión a Cristo, el amor por la cruz, el amor por la Eucaristía, el amor por los sacramentos, toda esa fuerza del amor de Dios debe proyectarse al servicio a la comunidad. Y ese amor debe transformarse en perdón, en reconciliación, en respeto, en ternura, en misericordia, en actitudes de compasión. Pero solamente es posible cuando realmente ese amor es un amor oblativo, como el amor de Jesús. Jesús ha dado la vida por la humanidad. Jesús lo ha entregado todo, no ha escatimado absolutamente nada para sí, sino que todo lo ha entregado por amor al Padre y por amor a la humanidad. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Y ese amor, que además es oblativo, es un amor que tiene una característica también muy importante y es un amor de alianza. Se establece una alianza. La alianza es una alianza de amor, no es cualquier tipo de alianza, no es un contrato entre dos, un mero contrato en la simplicidad, sino una alianza que exige unidad, una alianza en la que aprendemos a mirar los acontecimientos de la historia y en donde podemos percibir cómo esa presencia de Dios garantiza que nosotros como seres humanos también vivamos esa plena comunión. La comunión que estamos llamados a vivir aquí en la tierra es fiel reflejo de la comunión trinitaria. El amor que estamos llamados a vivir entre nosotros como seres humanos es un amor fiel reflejo del amor de Dios, el amor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es el amor de la Trinidad. Es un amor de alianza y en esa alianza sabemos que hay obstáculos, que hay dificultades, que se puede fracturar la alianza, que podemos quebrantar los mandamientos, pero es ahí donde tenemos que aprender a levantarnos y aprender a levantarnos para continuar el camino, para restaurar la alianza. Lo más hermoso es entender que Jesucristo ha venido precisamente para restaurar esa alianza y establecer una nueva alianza nueva y eterna. Si la alianza en el Antiguo Testamento se dio a partir de las tablas de la ley, se dio a partir del Decálogo, piensen en el monte Sinaí, en Moisés, en la zarza ardiendo, en el deseo del pueblo de seguir al Señor, haremos lo que manda el Señor. La alianza que Jesús ahora establece es una alianza de amor que se da en la cruz, con derramamiento de sangre. Dio su vida en la cruz. Y esa alianza es una alianza nueva y eterna, que luego los cristianos celebramos en cada Eucaristía, porque en cada Eucaristía se vive esa nueva alianza, ya sin derramamiento de sangre, pero se vive esa nueva alianza, es una alianza de amor. ¿Cómo estamos viviendo esa alianza de amor hoy en nuestra historia personal? Y luego es un amor oblativo, es un amor de alianza, y ese amor se convierte en la medida para alcanzar la perfección. ¿Quieres alcanzar la perfección? La medida es el amor. Y realmente es Jesucristo la fuente de ese amor. Jesucristo es el amor mismo. En la segunda lectura que escuchamos de la carta a los Hebreos, se nos habla precisamente de cómo el Señor ha establecido una alianza de amor y cómo Él no ha tenido que ofrecer, como hacían los sumos sacerdotes en la antigüedad,
unos sacrificios por los propios pecados y luego por los pecados del pueblo, sino que la entrada que el Señor ha hecho ha sido una entrada triunfal, de una vez para siempre. La palabra del juramento, termina diciendo la carta a los hebreos posterior a la ley, consagra al Hijo perfecto para siempre. Así que es necesario ir caminando en la experiencia del amor oblativo y del amor como alianza hasta alcanzar la perfección. Hasta alcanzar la perfección. ¿Y cuándo se alcanza la perfección? Cuando ese amor se convierte en una donación, un amor de ágape, un amor que lo da todo, como el amor de Jesucristo, que no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. La tercera palabra en este camino, en este itinerario evangelizador, es servir. Recuerden la primera palabra, escuchar, la segunda, amar, y la tercera, servir. Otro verbo que quizás podemos conjugar con mucha facilidad. Pero ¿qué significa realmente servir? Desde el Evangelio, servir significa entregar la vida, como lo hizo Jesús en la cruz. Es entregar la vida por nuestros hermanos, y ello nos tiene que llevar a sensibilizarnos frente a la realidad misma de lo que viven nuestros hermanos, sus necesidades, sus carencias, sus dificultades. Tener la capacidad de contemplar en el rostro del hermano a Jesucristo, a Jesús que me interpela. Vengan benditos de mi Padre, porque tuve hambre y me dieron de comer, tuve sed y me dieron de beber, estuve enfermo y en la cárcel y vinieron a verme. ¿Se dan cuenta? En el juicio final, pues obviamente que seremos examinados sobre el amor, como dice San Juan de la Cruz, pero un amor transformado en servicio, en oblación, en donación al hermano. Si hemos hablado del amor oblativo y del amor como alianza, ahora ese amor se vuelve servicio, pero servicio ¿a quién? A Cristo en el hermano. Entonces el servicio se vive en la entrega. ¿Qué exige el servicio? El servicio exige generosidad. Tengo que ser generoso para darme a los demás. Muchos creen que sirven a las demás personas cuando dan, y dan bienes materiales, y quizás son desprendidos, pero no es suficiente. No solamente el servicio exige dar, sino darse a los demás. Amar es entregarse, dice la canción, olvidándose de sí, buscando lo que al otro puede hacer feliz. Así que el amor es entrega, el amor me exige generosidad, dar mi vida por los demás. Y ese servicio tiene que tener una intención. El servicio que yo presto a los demás con alegría, que es la donación de mi vida, me hace caminar por la senda de la justicia y de la rectitud. Así que el servicio como intención marca también una ruta hacia la santidad y hacia la perfección, porque el servicio se vuelve un servicio justo, se vuelve un servicio alegre. Cuando yo sirvo a los demás, pues eso tiene que producir alegría. Y cuando yo veo a un niño sonreír, cuando veo a un adulto mayor, a un anciano, a un abuelo sonreír porque le doy un abrazo, porque comparto con él mis alegrías, porque le escucho sus penas y aflicciones, cuando yo veo sonreír una familia porque sabe compartir, pues yo tengo que experimentar alegría y satisfacción, porque hay más alegría, dice San Pablo, en dar que en recibir. Queridos hermanos, quiero dejar estas tres palabras en sus corazones: escuchar, amar y servir. Y finalmente podríamos decir con el salmista: yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza. Porque el amor lo puede todo. Y porque llenar el corazón del amor de Dios es lo más maravilloso. Es como ponerse una coraza, como ponerse un escudo que te da la fortaleza, como dice el salmista. Yo te amo, Señor, tú eres mi fortaleza, mi roca, mi alcázar, mi libertador. Les invito para que a la luz de esta palabra, por intercesión de la Santísima Virgen María, le pidamos al Señor que purifique nuestro corazón de todo sentimiento adverso. Quizás muchos de ustedes estén en este momento pasando por pruebas difíciles, estén atravesando por momentos muy complicados de resentimientos, de rencores, de odios, tal vez recordando el pasado que los aflige. Pues es el momento para sanar el corazón y para decirle al Señor, por intercesión de la Virgen: Señor, purifica mi vida, purifica mi corazón,
para que pueda amarte a ti sobre todas las cosas y amar a mis hermanos como a mí mismo. Porque nadie puede decir que ama a Dios a quien no ve, si aborrece a su hermano a quien sí ve. Y porque no puedo amar a mis hermanos si no soy capaz de aceptarme y amarme a mí mismo. Así que ánimo, ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es la mejor prueba del amor de Dios. Que el Señor les bendiga y les guarde hoy siempre, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un momento de reflexión con la voz del pastor.